Bueno, en esta unidad vamos a ver dos grandes temas, uno de las máquinas virtuales y otro de la parte visual de Python. Los propósitos que persigue la unidad es que el estudiante distinga aspectos relevantes inherentes a la implementación de los lenguajes orientados a objetos en general y a Python en particular. Que el estudiante adquiera aspectos relevantes de la programación orientada a eventos, esta es la parte más bonita, y que el estudiante desarrolle aplicaciones bajo el paradigma de la programación orientada a eventos, haciendo uso de los conceptos aprendidos en la programación orientada a objetos. Es decir, vamos a mezclar dos paradigmas, eventos y objetos. Vamos a lo nuestro. Esta es la bibliografía. La parte de lenguajes está tomada del primer libro, Lenguajes de Programación, Principios y Práctica, que está en la biblioteca. Y el resto está tomado del conjunto de libros que ven en la pantalla. Todos en inglés, no consigo material en castellano, así es que alguna vez alguno se me quejó porque no tengo libros en castellano. Cualquier cosa me paran, ¿eh? Cuando se implementa un lenguaje de programación, esto tiene que ver con los modelos de ejecución o computadora virtual, no confundir con las máquinas virtuales que pueden crear ustedes y tener varias computadoras en la misma computadora física, ¿no? Son parecidas, tienen que ver, pero vamos a hablar de estos conceptos ahora. Cuando se implementa un lenguaje de programación, las estructuras de datos y algoritmos que se utilizan en tiempo de ejecución de un programa en este lenguaje definen cómo se van a ejecutar las cosas. Así van a ver que en paradigma de lenguajes aparecen otras estructuras, otras formas de modelar las cosas en otros paradigmas de programación. No necesariamente van a ver las cosas que vemos acá. Van a entender muchas de los problemas que nos traen las funciones lambda y demás cuando vean algún paradigma, alguna implementación del paradigma funcional, ¿no? Entonces, dependerá de lo que tenga el lenguaje de programación, va a definir el modelo de ejecución o lo que llamamos una computadora virtual definida por la implementación del lenguaje. Ya enseguida, cuando veamos el gráfico, se van a aclarar un poco estas cosas, porque aparentemente este término de computadora virtual queda medio en la nebulosa acá, pero cuando veamos un gráfico más adelante van a entender que nosotros no interactuamos con la computadora real y usamos computadoras virtuales. A pesar de que uno toca el teclado, en definitiva, para sumar no hace uso de un circuito sumador, porque si tuviéramos que hacer eso estaríamos en la prehistoria de la computación todavía, ¿no? El lenguaje de máquinas de esta computadora virtual es el programa que se ejecuta, que el traductor del lenguaje produce y que en definitiva se ejecuta. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a escribir código en un lenguaje de alto nivel, llámese lenguaje C, llámese Java, llámese C#, llámese Python, y en definitiva la computadora real va a ejecutar o interpretar instrucciones en lenguaje de máquina. Las estructuras de datos de esta computadora virtual son las estructuras de datos que en tiempo de ejecución se utilizan para la ejecución del programa. Ahí lo que tenemos nosotros como estructuras de datos en Python, las listas, que son nativas, y luego hay, a través de implementaciones, proveemos los arreglos de NumPy, ¿no? Hay un array en Python, pero no lo usamos mucho. Las operaciones primitivas son aquellas que son las que se ejecutan en tiempo de ejecución. Si yo pudiera, que se puede, lo tengo en algún funcioncita, no se las he compartido, yo puedo ver el código subyacente de cualquier función Python. Eso me mostraría cuáles son las primitivas de Python que se están ejecutando cuando yo digo, por ejemplo, A más B. Las estructuras de control
que hemos visto hasta ahora con nuestra materia y las anteriores son la secuencia, la iteración, ¿sí? Y la selección, más el control de datos, la gestión de almacenamiento, son las que se emplean en tiempo de ejecución independientemente de la representación de software, hardware o microprograma. Un microprograma es las sentencias que se ejecutan cuando uno hace, por ejemplo, una suma, una potencia, un logaritmo, que son funciones predefinidas con un código que ya provee los lenguajes de bajo nivel. Bueno, cuando implementamos un lenguaje de programación, esta parte tiene que ver con una materia que viene después, que se llama compiladores, ¿no? Al momento de implementar un lenguaje de programación, uno está trabajando sobre una computadora virtual, ¿no? Al implementar un lenguaje, el implementador construye la computadora virtual a partir de los elementos de hardware y software que le provee la computadora subyacente. Esto es porque hay un modelo que se denomina capas de cebolla. Yo voy a tener una computadora en un cierto nivel. Por abajo va a haber una computadora de más bajo nivel y por encima, si es que no estoy en la última capa, va a haber una computadora virtual superior. La implementación del lenguaje está determinada por múltiples decisiones que debe tomar el implementador en función de los recursos de hardware y software disponibles en la computadora subyacente. Siempre nuestra computadora va a estar, nuestra computadora virtual, parada sobre una computadora subyacente. Entonces ahí están, lo que nos dé la computadora subyacente es lo que nosotros vamos a poder usar. Entonces ahora sí aparece esta jerarquía de computadoras que es un modelo, como les decía, de capas de cebolla. La computadora virtual que un programador utiliza cuando decide hacer un programa en algún lenguaje de alto nivel está formada por una jerarquía de computadoras virtuales. El último nivel es una computadora de hardware real, o sea, el de más abajo es el de la circuitería. Sin embargo, el programador rara vez tiene trato directo con esa computadora. Tiene que ser una tarea muy específica, programar alguna placa o algo así, en donde el programador se mete con la computadora de hardware real. Esta computadora de hardware se transforma sucesivamente a través de capas de software o microprogramas en una computadora virtual que puede ser radicalmente distinta. El segundo nivel de computadora virtual, o tercero, si un microprograma forma parte del segundo nivel, está definido por algo que todos conocemos, que es el sistema operativo. Nosotros, cada vez que abrimos un archivo, estamos accediendo a alguna función del sistema operativo. Ustedes por ahí en los programas, lo hemos visto, nos ponen una instrucción que es system.cls. Bueno, están invocando a sentencias del sistema operativo, la computadora virtual que hay por debajo de cuando ustedes programan. A ver, esta es el gráfico de computadoras que yo les decía, o jerarquía de computadoras. En lo más bajo están los circuitos, las compuertas. Si yo tuviera que resolver todo con esto, y bueno, tendríamos un problema, ¿no? Estaríamos en épocas de los años 40 o más todavía, con algún amigo en la Segunda Guerra Mundial, por ahí andaríamos tratando de que las compuertas estas descifren un código como el enigma o algo así. En el nivel 1 está el control o el microcódigo o hardwired, o sea, algo que está cableado. Después aparecen las instrucciones de máquina en el nivel 2, el sistema operativo en el nivel 3, acá estamos en Assembler, ustedes van a tener algo de Assembler en estructura y funcionamiento de computadoras 2. Ahí se ve algo de Assembler y se ve mucho de sistema operativo. Se analizan los tipos de administración de memoria y demás. O sea que van a estar entre nivel 3 y 4 interactuando en estructura y funcionamiento de computadoras 2. Y nosotros estamos paraditos en esta.
computadora virtual. En el nivel 5, con lenguajes de alto nivel, aparecen acá a la derecha del gráfico C++, Java, Fortran. Y nosotros hacemos software para los del nivel superior, fíjense, el usuario final. El usuario final es el que disfruta de todo lo que hagamos nosotros a partir de nuestros conocimientos. Nuestros conocimientos van a hacer que nuestros programas sean usados por el usuario final sin saber que por detrás hay un assembler, que por detrás hay un sistema operativo, no necesariamente tiene que saberlo el usuario. El usuario dice, me arrancó Windows, me arrancó Ubuntu, me arrancó el Linux, pero ni sabe de qué se trata. Luego, estas computadoras o estos niveles van haciendo uso, como lo decíamos un par de diapositivas atrás, de si yo estoy parado acá, tengo que tomar todas las estructuras de datos y demás que me provea este nivel, el nivel 4, para producir software. Lo que pasa es que tenemos instrucciones ya programadas a través de los mismos lenguajes que, por ejemplo, yo digo abrir un archivo, lo abro sin ningún problema, pero por detrás hay assembler, por detrás hay comunicación con servicios del sistema operativo, servicios de disco. Cada vez que declaro una variable, hay acceso a memoria, hay todo el tema del caché de memoria y demás que no los direccionamos nosotros, no hacemos todo el direccionamiento, pero se aprende porque en algún momento puede llegar a necesitarse. A ver qué dice esto azul. Cada capa es una máquina virtual que abstrae a las máquinas de nivel inferior. Eso significa que yo me comunico a través de los servicios que dispone cada una, pero ni sé que por debajo hay un XOR, un AND, un sumador, un circuito sumador, un multiplexor, y vaya a saber qué cosas hay por debajo. Las máquinas en su nivel interpretan instrucciones particulares utilizando los servicios de la capa inferior. ¿Sí? O sea, yo acá programo una instrucción y hago uso de servicios de la capa del nivel inferior, que me sigue. En última instancia, los circuitos terminan haciendo el trabajo. En definitiva, la placa madre, los buses, toda la estructura de caché, de memoria, de disco y demás, son los que trabajan y hacen que el sistema funcione. Y un último concepto es que los objetos, como lo dice acá abajo, son computadoras virtuales, porque en definitiva, ¿qué tienen? Datos y operaciones. Y nosotros abstraemos algo del mundo real, lo transformamos en clases y a partir de las clases creamos objetos. En definitiva, lo que estamos construyendo es una pequeña computadora virtual. Es lo que pone acá. En el fondo existe una conexión con la computadora. Cada objeto se parece un poco a una pequeña computadora virtual. Tiene un estado, son máquinas de estado, tienen estado, operaciones, que son los métodos, que uno puede ordenarle ejecutar a través de mensajes, ¿no? Esto no parece ser una mala analogía de los objetos con el mundo real. Todos ellos tienen características y comportamientos. Bueno, esta es la primera parte que yo les decía, no es teórica, no tengo nada para que hagan práctica con esto. Y ahora sí, unas cuestiones de diseño de lenguajes. Los lenguajes orientados a objetos encaran tres problemas del diseño de software: necesidad de volver a utilizar componentes de software, esto lo denominamos reutilización de software; la necesidad de modificar comportamiento, es decir, nosotros logramos con la programación orientada a objetos que los cambios sean mínimos porque tenemos todo en una misma unidad, que es la clase, y nos circunscribimos a modificar dentro de la clase. Y la necesidad de conservar independencia de diferentes componentes. Esto tiene que ver con que yo hago que los objetos sean completamente independientes, que necesiten algo de otro objeto, pero que sea lo mismo.
Existen distintas maneras para modificar un componente de software de modo de que pueda reutilizarse a través de la extensión y de datos y o las operaciones. Esto tiene que ver con que yo le puedo agregar más cosas a través de las subclases, restricciones a los datos y a las operaciones. Esto lo podemos hacer con las interfaces, que no lo podemos hacer en Python, ya hemos visto. Redefinición de una o más operaciones. Cada vez que yo escribo nuevo código en una jerarquía de clases, estoy redefiniendo un comportamiento. Si ya lo tenía en la clase base, estoy redefiniendo el comportamiento. Abstracción o la reunión de operaciones similares de dos componentes diferentes en uno nuevo. Esto tiene que ver con los mecanismos de abstracción. Y la polimorfización, palabra difícil, ¿no? O extensión de tipos de datos a los cuales pueden aplicarse las operaciones. Son las formas de modificación o reutilización. Acá tenemos un poquito de algo que no hemos visto en Python, algunas cosas porque no las tiene, pero otras y son polimorfismo, pero Python no las implementa. El polimorfismo, existen tres tipos de polimorfismo, nosotros hemos visto uno solo, polimorfismo paramétrico o genericidad, donde los parámetros del tipo pueden quedarse sin especificar, esos son los generic de C# y template de C++, donde el compilador luego genera el código que corresponde cuando se instancian con una clase en particular. Permiten generar métodos y funciones que responden de manera similar a argumentos diferentes, de diferentes tipos. Parecido, pero no tenemos, al ser un lenguaje de tipado dinámico Python, uno podría decir, pero yo no le digo qué es lo que va a operar el manejador y le puedo poner adentro una lista de personas o una lista de, ¿cómo se llama? O de puntos o una lista de círculos. Sí, pero no es en definitiva los genéricos o los templates de C++. Así que no confundir. La sobrecarga, Python no la maneja. Es un polimorfismo ad hoc, donde diferentes funciones o declaraciones de métodos comparten el mismo nombre, eliminando la ambigüedad mediante el uso de distintos tipos de parámetros en cada declaración o modificando la cantidad de parámetros. Vimos que Python no maneja sobrecarga de funciones, sí maneja sobrecarga de operadores. A esto se refiere a una sobrecarga de funciones, en donde Python no lo maneja los parámetros por default, que no es lo mismo. Yo les dije cuando lo dábamos que tuvieran cuidado en no confundir sobrecarga de funciones con que tengamos parámetros por default. Otros lenguajes sí admiten este tipo de polimorfismo. Y este es el que hemos visto nosotros, el polimorfismo de subtipo, donde todas las operaciones de un tipo pueden aplicarse a otro tipo. En la programación orientada a objetos se refiere a la capacidad de un objeto de clase o tipo A aparecer y ser utilizado como si fuera un objeto de clase B. Cuando también podemos inducir de alguna de las cosas que tenemos en pantalla, que si yo pongo objetos adentro de una lista Python que tienen una función que se llama igual, el programa va a funcionar, ¿no? Ahí estaría teniendo una clase de polimorfismo que no es de subtipo y es más bien parecido a un polimorfismo paramétrico. Bien, antes de seguir, porque esto ya es el otro tema, quiero saber si hay alguna pregunta, duda, si tienen algo que preguntar. Como les dije, es un tema teórico, no hay práctica en esta parte. Yo tengo una, dice Nahuel. Espero poder responderla. Acuérdense que pueden levantar el micrófono, ¿no? En Assembly se aplica de igual manera en cualquier sistema operativo. Vos sabés que vas a tener el Assembler. Oh, ya me olvidé del Assembler.
No necesariamente. Acordate que dependés de las rutinas del sistema operativo. Los modos de direccionamiento, por ejemplo, de Assembler, son todos iguales, pero dependiendo del sistema operativo vas a tener algunas cuestiones que vas a tener que incorporar en el Assembler. No es igual para todos. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Será que no? Somos 32, qué bueno. El otro día cuando di la clase repetida éramos poquitos. Guardar nombre de usuario. Voy a guardar la asistencia. ¿Qué tal? Aprendí eso en un webinar. Tomé asistencia. De algo sirve lo que nos enseñan los compañeros en la facultad. Bueno, esta parte de programación orientada a eventos, junto con la que va a dar Marita, que es la parte de programación web, se van a evaluar en un único práctico, donde van a tener una parte del práctico hecha con eventos y la otra hecha con web, que también tiene eventos, ¿no? Cuando uno presiona un botón en una página web, hay un evento. Arrancamos. La programación orientada a eventos es un paradigma, término común en el vocabulario científico y en expresiones epistemológicas cuando se hacía necesario hablar de modelos o patrones de programación en el que la estructura y la ejecución de los programas van determinados por los sucesos o acciones que ocurren en el sistema. Por eso hablamos de eventos, definidos por el usuario o por el propio sistema. Los eventos pueden provenir del usuario, cuando yo recién dije estoy tomando asistencia, tengo una ruedita que me muestra quiénes están conectados y en la ruedita hago clic, ahí tengo un evento. Y busco guardar nombres de usuario, es un menú que se me desplegó y hago clic en esa opción y se me guardó la lista de las personas que están. Ya tengo 31, ¿qué pasó? Se me descolgó algo. Con los lenguajes orientados a eventos se pueden realizar en poco tiempo aplicaciones sencillas y muy funcionales utilizando interfaz gráfica. Todo lo que vinimos haciendo lo hacíamos en una pantallita, a veces blanca, a veces negra. Yo se los ponía en negro, en contraste, en todas las diapositivas para que ustedes lo vieran. Los resultados, las opciones que elegía, etcétera, ¿no? Ahora voy a usar interfaces gráficas, en las que se insertan componentes o controles a los que se le programan eventos. Los eventos permiten al usuario realizar una serie de acciones lógicas para un determinado programa. ¿Qué eventos manejan? A ver. ¿Alguno usa algún evento en la computadora? Permanentemente. Todo el tiempo. Bueno, dame un ejemplo, Luciano, dame un ejemplo, Nahuel. Abrir una ventana. Abrir Google Chrome. Un menú de opciones. Muy bien. Varios están escribiendo. A ver. Apretar un botón. Ese es un evento específico, Nahuel. Porque abrir una ventana es porque hice algo para que se abriera la ventana. O sea que hay algo previo. Hay varios escribiendo. Los voy a esperar. Guardar un archivo. Y hay algo previo. Yo puse clic. Apretar y ejecutar en Spider. O sea, un doble clic sobre un icono. Sería Luciano. Cargar una entrada. Cada tecla que presiono es un evento. ¿A eso te referís, Nahuel? Dejaron de escribir. ¿Qué pasó? Hola, Bueno, ¿me escucha? sí, se escucha. Bueno, ya le doy el gusto de levantar el micrófono. Muy bien. Al final todo se reduce a botones. Es el evento más mínimo.
¿Qué y otro evento básico podría haber? un tic de reloj. Ah, Ese claro, sería un evento de sistema. entiendo. ¿Sí? Bueno, O sea que, qué sé yo, me aparezca dentro de 15 minutos que se me acaba el tiempo si estuviéramos en Zoom. ok, Ahí hay una un alarma. reloj corriendo que se inició cuando uno empieza una sesión en Zoom y de repente eso va haciendo el contador y ¡toc! Me aparece el mensajito de que en 15 o en 10 minutos se me acaba la sesión. El tic de reloj del contador que les aparece cuando rinden los prácticos con nosotros. Es otro ejemplo de un evento y que es generado por el sistema operativo. Lanzó un reloj y está contando el vago ahí. Y ustedes ven el cartelito que dice 15 minutos, 14, 13, 12 y se entran a desesperar. Bueno, hay distintos modelos de ejecución de programas, los secuenciales, también denominados batch. Esto era muy usado en la época en la que se procesaban tarjetas. Yo, gracias a Dios, no llegué, y los compañeros de cátedra que tengo, que son más jóvenes que yo, salvo, hay una excepción, no llegamos, pero los primeros licenciados de informática de la facultad escribieron programas en tarjetas, no saben lo que era eso, ¿no? Bueno, eso eran procesamiento una tarjeta detrás de otra, son los denominados batch. El programa inicia su ejecución, abre un archivo, lee los datos, los procesa y entrega el resultado. Bueno, ellos escribían los programas en tarjetas perforadas y lo que hacían era ponerlo en una lectora, la lectora los cargaba en la computadora, luego eran compilados y salió un listado con los errores, o sea que era tremendo escribir un programa. Hacían cola en la Facultad de Ingeniería, que era la única que tenía una lectora y una computadora para... Gracias a Dios nació la PC que nos permite hoy en día tener lenguaje de programación y demás nosotros en la casa. En estos tipos de programas no hay intervención del usuario final. O sea, ustedes no hay ninguna intervención del usuario, lo único que hace es leer datos, procesar, entregar resultados. Aparecen otros modelos interactivos en este tipo de programa el usuario provee datos, es lo que hemos estado haciendo nosotros para la ejecución del programa. El usuario decide qué parte del programa se ejecuta cuando tenemos un menú de opciones y cargamos una opción. Y los basados en eventos, que son los que vamos a ver nosotros. El programa se presenta a través de una interfaz gráfica y se queda esperando que el usuario o el sistema produzca un evento. Recién dijimos que podían ser eventos del usuario o eventos del sistema. Puede ser un clic del mouse, una pulsación de una tecla, un tic de reloj, como les dije recién, que hace que el programa se ejecute una pequeña porción del mismo. Este tipo de programas pasa la mayor parte del tiempo esperando eventos, efectivamente. Esto sería una ejecución secuencial o batch, donde termina la acción 1 y sigue la acción 2 y sigue la acción 3, y esto sería un programa orientado a eventos, donde hay un bucle que está esperando. Se inicia el programa y se queda esperando. Aparece un evento de mouse, aparece un evento de una lectora o un archivo que se abre, aparece la pulsación de una tecla y hace que este bucle procese en función de lo que ocurre. Estos son los eventos que ustedes me han estado escribiendo recién. Clic sobre un botón, doble clic sobre una imagen o doble clic sobre lo que sea, arrastrar un icono, pulsar una tecla o una combinación de teclas, elegir una opción de un menú, escribir en una caja de texto, por ahí lo pusieron recién, mover el mouse, eso que estoy haciendo yo es un evento, y fíjense que a respuesta del evento, la pelotita roja me sigue, un tic de reloj, por ejemplo, para un temporizador, seleccionar un día en un calendario, etc.
Todo es un evento en definitiva, ¿viste? Lo que pasa es que no lo manejamos así, ¿no? Pero se queda esperando a que el usuario presione teclas o dé un enter. Sí, señor, Nahuel, también hay un evento. Hace tiempo dábamos una materia que se llamaba Programación 2 y todo era una interrupción, dábamos interrupciones. Entonces todos los programas eran interrupciones. Bueno, acá vamos en definitiva a esperar eventos en los programas con distintos modelos de ejecución. El input es un evento, pero con un modelo de ejecución. Comandos de voz también, sí, es un evento. Cuando vos le das a tu celular o a la computadora que reconozca voz y le decís abrir Google, ¿qué hace la computadora? Responde haciendo algo. Un evento permite al usuario realizar una serie de acciones lógicas que fueron programadas, y aquí intervenimos nosotros por el programador, con una respuesta a dicho evento. Algunos lenguajes que tienen interfaz gráfica para diseñar los objetos que se van a poner dentro de una interfaz gráfica, tienen la definición de propiedades en una cajita de un cuadro especial. Nosotros en Python no lo vamos a tener así, las propiedades las vamos a tener que escribir, hasta que alguien escriba un editor que nos permita diseñar y tener las propiedades a mano. Nosotros vamos a usarlas a las propiedades cuando le pongamos un título a una ventana, cuando le pongamos el nombre o la descripción o una opción de menú. En definitiva, una propiedad define, por ejemplo, el tamaño del objeto en la pantalla, el título de una ventana, el color, la etiqueta de un botón, el evento al que responde el objeto también es una propiedad, etc. Los objetos que se ubican en una interfaz gráfica pueden ser una ventana, un botón de comando, una caja de texto, una etiqueta, una imagen. Las propiedades pueden asignarse al momento de diseñar la interfaz gráfica. Eso sería si tuviéramos la posibilidad de tener, como les decía recién, un editor que admita el diseño de la interfaz gráfica. Entonces las propiedades seguramente van a estar a la mano y uno les va a poder cambiar los valores. Y también pueden cambiarse en tiempo de ejecución. Nosotros las vamos a modificar o cambiar en tiempo de ejecución en las propiedades. Bueno, lo que busqué y sobre lo que profundicé es las interfaces gráficas de usuario, llamadas GUI también, pero usando TK-Inter. Esto es una biblioteca propia, incorporada a Python, por lo tanto es la que trae por defecto. Hay otras que se tienen que instalar, no las he explorado, por lo tanto no las voy a dar. Si alguno después quiere hacer alguna clase para todos de otras bibliotecas, bienvenido sea. TK-Inter es como les decía, una biblioteca, una interfaz, permite programar interfaces gráficas a través de esa biblioteca, que está incorporada en Python. Una de las ventajas que tiene es que es multiplataforma, existe para Windows, existe para Macintosh y en la mayoría de las distribuciones de GNU Linux. Entonces, yo hago una aplicación para Windows y lo único que tengo que hacer es pasársela a la Mac, pasársela a Linux, y va a variar en el aspecto nada más, en función de que tenga mejor color o definición de los botones, por ejemplo, pero la aplicación va a funcionar en cualquiera de las plataformas. TK-Inter se considera el estándar, de hecho, en la programación de interfaces gráficas de usuario con Python. Es decir que casi todo aquel que programa interfaces gráficas hace uso de TK-Inter. Esto que tengo acá es una aplicación. Siempre vamos a hacer que ustedes programen, porque esto lo hubiera podido programar sin objetos. Bueno, como estamos en la materia de programación orientada a objetos, todas las aplicaciones van a ser una clase. Por ejemplo,
esta que tenemos acá se llama Class Application. Tomé toda la librería tkinter y también importé TTK, esta sublibrería o subpaquete. Tiene, por ejemplo, tkinter tiene un tipo de botón y TTK tiene un tipo de botón un poquito más bonito, por eso van a ver que la mayor parte de las cosas que hacemos las hacemos desde TTK. Fíjense, ahí está poniendo el botón desde TTK. Si yo no le pongo TTK, hubiera usado el de tkinter. Bueno, tiene un constructor, crea una ventana a partir de una clase TK que tiene tkinter, y la ventana tiene una geometría que define su tamaño, tiene un color, estas son propiedades las que estoy poniendo con el igual ahí. El color es el color de fondo, tiene un título, otra propiedad que estoy modificando ahí, y tiene un botón salir, que es el que vemos ahí abajo. El botón se anexa a la ventana es lo que acabamos de crear ahí, y ejecuta un comando a la hora de que lo presionemos al botón, que es ventana destroy. O sea, eso es un método que tiene la ventana y que lo que hace es hacer que la ventana se cierre. Esto del pack acá, ya lo vamos a ver, son los tipos de geometría para ubicar cosas dentro de la ventana. En ese caso le está diciendo que ese botón se alinee al fondo de la ventana, por eso lo ven ahí. Y luego el loop que veíamos recién. La ejecución de esta ventana es ese main loop que ven ahí. Entonces se queda esperando eventos. La ventana la puedo mover, etcétera. Cuando hagamos clic en salir, la ventana se va a cerrar. Bueno, y lo clásico, el programa principal que llama a una función que lo único que hace es crear un objeto de la aplicación. Todo esto se ejecuta y genera esa ventana. Las tres componentes en el desarrollo de interfaces gráficas son: tengo que decidir qué poner en la pantalla. Primero tengo que conocer el problema. Tengo que decidir qué poner en la pantalla. Ahí hay un error, dice WinGet y es widget. O sea, ahí me sobra una N. ¿Qué poner en la pantalla? Una vez que decido qué poner, pongo un botón, pongo un listbox, pongo una serie de botoncitos para elegir uno. Luego digo, ¿dónde lo voy a poner? Y ahí vienen los manejadores de geometría. Este es un manejador de geometría, el pack que teníamos ahí. Y luego, ¿qué hacen los widgets? Ahí está bien escrito widget, ahí sobran una N. Ejecutan eventos y llaman funciones. En este caso, el usuario puede redimensionar la pantalla. Sí, Luciano. Hay formas de decirle que no se redimensione. Ya vamos a ir adentrándonos en los ejemplos y van a aparecer estas cosas de no redimensión, de que le pongamos geometría que agrupe las cosas a la izquierda. Se llaman norte, sur, este, oeste, noreste, sureste. Ya lo vamos a ver. Brian está escribiendo algo, a ver. Existe en esta forma visual el list radio button. ¿Los redonditos? ¿Sí? En los ejemplos están. Ya vamos a llegar. Que son, que se elige uno solo, ¿no? Bueno, acá tenemos algunos de los widgets. Acá está bien escrito, recién se me escapó de viento, quedó. Win le había puesto en la diapositiva anterior. Un widget en tkinter Python es un objeto, o sea que estos son objetos predefinidos, que puede ubicarse en el interior de una ventana. Tiene un conjunto de propiedades que nosotros las vamos a especificar por código, que pueden modificar aspecto, ubicación, eventos a los que responde, etc. Acá tenemos algunos de las clases que tiene tkinter y ttk, y ¿qué hacen, no? Un label
es un widget que se usa para mostrar texto en la pantalla. Button recién lo vimos, es un botón, contiene texto, que describe la función que realiza y también tiene un comando que ejecuta cuando lo presiona. Entry es un widget de entrada, permite ingresar una línea de texto. Text es un widget que permite el ingreso de múltiples líneas de texto. Frame es una región rectangular para agrupar varios widgets, o sea, ustedes pueden en un mismo frame poner varios objetos de los anteriores. Y estarían agrupados, ¿no? Todo lo que le pase al frame queda vinculado con todo lo que los objetos que están adentro del frame están vinculados al frame. Listbox es una caja con múltiples opciones, elige una de ellas, y Label Frame es un frame de estos para agrupar, nada más que tiene una etiqueta. Acá les muestro un convertidor, este lo hice yo, lo vi en los libros y bueno, lo repliqué y le agregué algunas cositas que no tenían en el libro. Este sería el primer ejemplo que les doy, donde tengo, a ver, ¿qué sería lo que estoy marcando con azul? De los widgets, un entry, muy bien, Brian. La palabra pulgadas, un label, muy bien. Bueno, y los botones ya los conocemos. No sé, ¿hay alguien escribiendo por ahí? Parece que no. Bueno, este primer ejemplo ya empezamos a usar muchas más propiedades. Fíjense todo lo que tiene nuestro init. El init va a tener algunas cosas como la definición de los atributos, perdón, la clase aplicación ahora va a tener la definición de los atributos, ventana, pulgadas y centímetros para decir, acá voy a ingresar las pulgadas y acá me va a decir cuántos centímetros son. Entonces, estos dos atributos de la clase van a tener esos valores, las pulgadas y los centímetros. La ventana, acá yo lo hice ya con un atributo, no como recién que directamente era público, ¿no? La ventana es un atributo privado que lo inicializamos con el constructor de TK. La geometría, esto define el tamaño. El título le pusimos conversor pulgadas a centímetros. Y tiene un frame, acá está, tiene un frame, lo he creado con TTK frame, que se mete dentro de la ventana, ahí le estoy diciendo que va a estar dentro de la ventana, y que tiene esto que denominamos padding acá, es una propiedad que dice cuántos píxeles hay a izquierda, a derecha, perdón, arriba, derecha y abajo. Fíjense, 3 píxeles de la orilla a el primer widget que aparece desde la izquierda a la derecha, es ese primer 3. Desde arriba, desde el borde, desde del frame, los widgets que vayan adentro se van a separar por 3 píxeles, y los de la derecha, el borde derecho, tiene 12, y el borde de abajo tiene 12. Eso es lo que está diciendo, entonces, son la separación desde las orillas que tienen cada una de las cosas. Se los hice a propósito para que vean que está desbalanceado. Esto se vería más bonito si todos estuvieran en 3, 3, 3, 3, pero no se iba a ver. Acá, haciéndoles que esto tenga 3, que esto tenga 3, y ahí se ve la diferencia, 12, y ahí se ve la diferencia, 12, estoy poniéndole espacio en los costados para que se vea cómo es esta separación. Entonces ese padding lo que hace es decir qué separación hay entre la orilla del frame y los widgets, las cosas que yo ponga adentro. El frame, por ahora, solamente por ahora, después lo vamos a indagar más, va a tener una geometría grid, es decir, una grilla, que lo va a dividir en filas y columnas. Y este sticky es una propiedad que dice qué orientación tienen las cosas adentro del widget. En ese caso tiene, a ver,
Más adelante lo vamos a ver. Parece que norte es para allá, sur es para acá, este y oeste, creo que es así. También está noreste, oeste, sureste y suroeste. Si mal no recuerdo era así. Después lo vamos a ver porque lo pegué a propósito porque es difícil acordarse. Entonces lo que está diciendo es que esto va a estar centrado respecto de los 4 puntos cardinales. No van a estar pegados a, por ejemplo, norte, que todo esté para arriba, o al sur, que todo esté pegado hacia el borde sur, o al borde este o al borde oeste. Esto dice qué tamaño tienen las columnas. Tienen un alto de 1 y las filas también tienen un alto de 1. O sea que ocupan todo una columna o toda una fila. Esto le dice qué ancho tienen los bordes del frame. Ahí se ve muy, muy finito, pero tiene 2 píxeles de ancho el frame. Podrían darle más grueso para que se vea mejor. Y el tipo de relieve del frame. Eso indica que el frame está hundido, creo que es shrunken. Luego, fíjense, a ver, no está, en otros lo incorporamos. Este es para la derecha, creo. El este es para la derecha. Puede ser, ya lo vemos, Nahuel, porque lo tengo más adelante. No quiero adelantar y marear. Y esto dice que estos dos atributos son string, son variables string. Hay para los enteros, también hay para los booleanos también, y para los decimales creo que era, ¿no? Entonces estas dos variables ahora las voy a definir. En lugar de usar un valor del tipo string, poniendo comillas, ahora voy a tener que usar este tipo de datos para crear las variables que van a guardar elementos de la pantalla o de la ventana o de la interfaz gráfica. Pulgadas entry es este. Acá está el entry que me marcó Brian recién. Lo voy a crear con un ttk entry que va a estar dentro del frame, que tiene un ancho de 7, cuya variable es pulgadas, la que acabamos de crear. Es decir, una cosa es la entrada, que es esta, pulgadas entry, esto que tengo acá, y otra cosa es dónde se va a guardar el contenido de lo que yo ponga ahí adentro, que es la variable que acabo de crear. Con esto vinculo la variable con la etiqueta, el widget de entrada de datos. Luego tengo pulgadas entry, cómo lo ubico, en qué fila y en qué columna está. Está en la columna 2, en la columna 1 va a quedar, es equivalente a, en la columna 2 va a estar esa entrada, en la fila 1 y la orientación oeste-este. Eso vuelve a usar las orientaciones. El label, este label debe ser para decir cuántos centímetros son. A ver si es cierto, sí. Es un label que está oculto acá. No se ve porque es una etiqueta, no tiene un valor en el diseño. Ese label va a guardar cuántos centímetros equivale. Y va a estar en la columna 2, fila 2, y otra vez orientación oeste-este. Y luego los dos botones, el calcular, que ejecuta el comando calcular, y está puesto en la grilla, en la columna 2, fila 3, y la orientación es oeste, y el botón salir, que está puesto, que ejecuta el destroy, que habíamos visto recién, de la ventana, y en la grilla, columna 3, fila 3, y la orientación oeste. Luego tiene las etiquetas pulgadas, equivale a, y centímetros, que son estos labels que están acá, que van ubicándose en la ventana, en las columnas y filas correspondientes. Cada una de estas cosas las hemos separados, ¿sí? O sea,
para cada uno de los hijos, dice child ahí, del mainframe. Los hijos del mainframe son todas las cosas que puse adentro, están separadas por una separación de 5 píxeles entre ellos, ¿sí? Eso es lo que hace esto que tenemos acá, cuando invoca a cada uno de los hijos grid configure y le pone path X, path Y, es la separación que hay de píxeles entre ellos. Esto que tenemos acá, esto que tenemos acá, esto que tenemos acá, esa separación son 5 píxeles. Establecemos el enfoque, esto sería una forma de decir que el cursor esté parpadeando en ese lugar y hacemos que se ejecute la ventana, ¿sí? La función calcular es una función que no está dentro de la clase, fíjense que la clase, a ver, sí, está dentro de la clase, perdón, es self calcular. A ver si es cierto. Acá, self calcular, sí está dentro de la clase. Lo que hace es, primero, usa try para validar que esto sea un valor numérico, toma las pulgadas, fíjense, de la entrada y utiliza un método get para obtener el valor y hace un cálculo. Una pulgada es 2,54 centímetros. Si la conversión esta de flotante fue exitosa, calcula el valor y lo guarda en esta etiqueta que tenemos acá que se llama centímetros con doble guión bajo, con la función set. Entonces con get obtengo valor, con set establezco valor. En el caso de que haya un error, aparece un mensaje de error, fíjense que lo hemos importado acá. Error de tipo, debe ingresar un valor numérico, es lo que le mostramos. O sea que esto es una ventana de error. Si hay un error que ha sido capturado, las pulgadas se pone en blanco, la entry, o sea esto, el valor se pone, el valor que tenemos ahí, y volvemos el enfoque a este lugar. Bueno, el clásico, el programa principal, llama a una función que ejecuta ese programa. ¿Alguna pregunta? Bien, Brian, estamos atentos. Mainframe row configure. Aquí. En mainframe row configure 0 wave 1. Ah, ese 0. Sí, sí, sí. Es el width. No lo pusimos. Del init. Sí, ya lo ubiqué. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Verdad? Bueno, si mal no recuerdo, a ver, recuerdo que sigue. No. Este programa que está acá es el que tienen subido ustedes. Tienen subidas 2 versiones. Una que espera a que den enter ahí, que den calcular al botón calcular, ¿sí? Como está acá. Y hay otra versión que está sin el botón calcular, que está subida en las diapositivas, que creo que la tengo más adelante, porque podríamos calcular al vuelo, es decir, pongo un 1 y que me diga cuánto equivale, pero no me conformé con el 1, pongo un 2 y va calculando al vuelo. Creo que está más adelante en las diapositivas. De todas maneras, en el GitHub está subido los 2 ejemplos, con botón calcular y sin botón calcular. Este sí o sí exige que hagamos clic sobre el botón calcular para que me haga el cálculo de cuántos centímetros son 2 pulgadas, como es el ejemplo que está capturado ahí. Bueno, como les decía, una de las cosas era ver qué widget voy a usar en función del problema, y lo segundo era qué gestor de geometría. Hay 3 gestores de geometría: Pack, Grid y Place. Cada ventana puede tener un gestor distinto.
el programador decide cuál usar. O sea, ustedes acá van a ser dueños de elegir cuál de todos. A la hora de diseñar las ventanas se pueden utilizar unos widgets especiales, marcos, o sea, los frames, paneles, etcétera, que actúan como contenedores de otros widgets. Cada uno de ellos va a poder tener su propio gestor de geometría. Entonces, ahí podría tener en la ventana principal un gestor de geometría, en la ventana, el frame, otro gestor de geometría. Mezcla de gestores, eso ya se las arreglan ustedes cuando programen las ventanas. A ver qué dice, estos contenedores se utilizan para agrupar varios controles de objetos. En las ventanas que se utilicen podrá emplearse un gestor distinto al de la ventana, o igual, qué sé yo. Ustedes se van a acostumbrar a usar uno, y es el que van a poner en las aplicaciones, y si quieren pueden hacer uso de distintos gestores y mezclar las cosas. El primero que vamos a ver es el gestor de geometría Pack. Con este gestor la organización de los widgets se hace teniendo en cuenta los lados de la ventana, top, arriba, o sea la parte top de la ventana es la parte superior, bottom es la parte inferior de la ventana, right a la derecha, left a la izquierda. Entonces, en este ejemplo que tenemos acá, hemos hecho uso del gestor Pack, que tiene 3 labels, 1, 2, 3, 4, 5 labels, y los hemos ido agregando de a uno para que vean cómo va funcionando esto, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, vamos a probar el gestor de geometría Pack. Tiene el label A, que dice label A, color amarillo, que es este. Label B, un label que dice en su texto, label B, y el color es orange, es este. El label C es rojo, casi no se ve el rojo, yo no lo veo, no sé ustedes. El label D, verde, y label E, blue, que tampoco se alcanza a distinguir el texto, no sé ustedes. Bien, esto es otra forma de darle las propiedades, como por ejemplo, qué espacio hay entre elementos, el relleno que tienen los elementos, y los pongo en un diccionario y se los damos a las propiedades. Tienen que coincidir la clave del diccionario con nombres de propiedades, y las damos con el asterisco opciones, ¿sí? Que es una forma que les mostré de usar los constructores, ¿no? Entonces, el label A lo vamos a ubicar con la geometría Pack del lado superior. Entonces, el primero que aparece. El label B también top con las opciones. Se está rellenando a la orilla, ese relleno, fill, dice desde dónde hasta dónde, ¿no? Después, a ver qué dice. El label C va orientado a izquierda, luego el label D y luego el label E. Si ustedes ven, estos tres están juntos porque han compartido la fila, porque están todos ubicados de izquierda a derecha. Primero el label C, luego el label D y luego el E, que no se ve ahí. Bueno, ahí la aplicación, fíjense, en lugar de usar una función test, la aplicación creé directamente en el programa principal el main y puse el loop para que se ejecute. Acá les puse qué hubiera pasado si no pongo el label de C, a ver, hasta acá, hasta el C llega. A y B en top y C en left. Fíjense que está pegado. ¿Lo ven ahí? Está pegado a izquierda y deja espacio. Cuando le hago B, C y D, ese espacio es ocupado por D. Y cuando le agrego el E, se expande todo y agrega un elemento D acá al costado. Entonces, la geometría Pack ubica las cosas en esas 4 direcciones. O top, bottom, no la hemos usado, right tampoco la hemos usado,
o left, que es el que hemos usado. Entonces, no hay una ubicación por fila, columna. A medida que van creando las cosas, las va poniendo en la pantalla. ¿Se entiende? Bien. Vamos a ver qué más tenemos de pack. Un ejemplo de validación de usuario con geometría pack. Este mismo ejemplo lo vamos a ver con las 3 geometrías para que vean las diferencias. Tengo una ventanita que tiene un label que dice usuario, un entry que dice qué usuario es, contraseña y un entry para la contraseña, aceptar y cancelar, con los botones. Entonces este programa define ventana, clave y usuario. Estos dos van a ser para guardar los valores que le demos en los entry, y ventana propiamente dicha, la ventana de la aplicación. La ventana la creamos con TK. Tenemos un título que ponemos acceso. Acá, fíjense, otra cosa que podemos hacer es modificar la fuente de las cosas. Esta fuente de usuario y contraseña está puesta en negrita. Entonces una cosa que puedo hacer es crear un objeto fuente y decirle que va a ser negrita, va a ser subrayado, va a ser tachado, lo que ustedes quieran. Le pueden poner el tipo de fuente, por ejemplo, decir que esto está en Arial de 10, o en Arial de 20, o en Arial de 15, lo que sea. Creamos el label que dice usuario, y con la fuente que acabamos de definir, creamos el label. Todavía no los vinculamos así, ya está vinculado a la ventana, todavía lo que no les definimos es la geometría, ¿no? Están vinculados, van a ir dentro de ventana. Recién los poníamos en un frame, algunas cosas, en 2 o 3 diapositivas atrás. Este no va a tener frame y va a estar todo vinculado a la ventana que acabamos de crear. Entonces pusimos usuario, ponemos contraseña, esos dos, todavía no los ubicamos en la pantalla, pero ya están vinculados a la ventana. Creamos las dos variables para tener el usuario y la contraseña que sea digitado en los entry, y ponemos el usuario en blanco. Este lo vamos a inicializar en blanco con set y le ponemos la comilla que abre, comilla que cierra. Tenemos las dos entry que corresponden a el usuario y la contraseña, y los vinculamos a las variables, ¿ven? Acá la vinculación decimos text variable, self usuario, la que acabo de crear, con 30 espacios que ocupa, 30 lugares. Y la clave hacemos exactamente lo mismo. Y en la clave, fíjense, para que muestre asterisco, cuando van presionando caracteres, le decimos que muestre asterisco, show asterisco. Es una propiedad que también la establecemos. Aparece un separador, esa línea que ven en este lugar que estoy marcando, que separa las entradas, los labels, las entradas de la sección de los botones. Y luego aparecen los botones. Y ahora empezamos a ubicar las cosas en la pantalla. ¿Está? Lo vamos a hacer con geometría pack. Con geometría pack lo primero que hay que poner es el usuario, después la entrada, después la contraseña, después la entrada que sigue para la contraseña y después los botones. Y, perdón, después el separador y después los botones, ¿no? Porque los va ubicando en función de cómo los vamos poniendo. Entonces lo primero que hace es poner el usuario label, es decir, este texto, lo primero que ubica respecto de la parte superior de la ventana. Es expandible el usuario y el espacio que deja entre las cosas es de 5. Deja ahí 5 lugares. Después pone
el texto, la entry que se ha creado para esto, después el label de contraseña, después el texto de el entry para la contraseña, el separador, como era de esperar, el botón 1 y el botón 2. Establece el foco en el usuario y ejecuta la ventana. En algún lugar tenemos que tener, Luciano está escribiendo algo, en algún lugar tenemos que tener que cuando el usuario presione el botón aceptar, se va a ejecutar el método aceptar. Lo tengo acá. Te espero, Luciano. Una pregunta. ¿Se podría poner el botón 2 side left y quedaría igual? Sí, porque estarían los dos, uno primero y el otro después pegados. No habría problema, Luciano. Bien, ¿qué hace acá el TK-Inter? Bueno, le decimos que la clave tiene que ser TK-Inter, entonces en el aceptar, a partir de la variable que habíamos creado para clave, hacemos un get y si es TK-Inter, acceso permitido, si no, bueno, mostraremos un cartel de acceso denegado. La clásica, el programa principal, llama a una función y la función crea el objeto aplicación. ¿Se entendió este ejemplo? ¿Ven qué sencillo que es ubicar las cosas? Es a medida que voy necesitando o las voy poniendo. Y lo único que puedo hacer es decir si las quiero ordenadas desde el top hacia abajo, desde bottom hacia arriba. Podría haber hecho al revés, crearlas desde bottom. Entonces estos dos primero, este después, este después, este después, este después y este después. Bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer es hacerlo en el orden en que se ven en la pantalla. ¿Alguna duda? ¿Será que no? La geometría PAC. Lo que se definen son las posiciones de los widgets dentro de la ventana. Todos los controles se van colocando hacia el lado de arriba. Top es lo que hemos hecho. Excepto los dos últimos botones que se situarán... a ver, los botones están left. No me di cuenta. ¿Dijiste left? Ah, sí. No me he dado cuenta de que estaban left, uno left y el otro right. Bueno, podría ser como dice Luciano. Ahora entiendo mejor la pregunta, Luciano. Los dos left. Perfecto. Esto es una descripción de lo que se ha ido haciendo. Entonces ubicamos todos de arriba hacia abajo y los botones uno a izquierda y otro a derecha. Side, los valores posibles para la propiedad son top arriba, bottom abajo, left izquierda y right derecha. Fill se utiliza para indicar al gestor cómo expandir o reducir el widget si la ventana cambia de tamaño. Tiene tres posibles, ambos horizontal y vertical, X horizontal e Y verticalmente. Funcionará si el valor propiedad expand es true para la ventana. A ver, ¿qué quiere decir? Que si yo hiciera clic en esto de expandir, usuario, contraseña ocupan todo el ancho de la ventana, porque dice ambos. PAD-X y PAD-Y tienen que ver con el espacio extra, eso que les nombraba recién de padding. Bueno, también está el PAD-X y PAD-Y. Ah, y acá están las propiedades expand de todos, que están en true, o sea que se expanden todos. Se expande el usuario, se expande el entry, se expande contraseña, se expande el entry de contraseña, se expande el separador y se expanden los botones. Nahuel, estás escribiendo algo. Sí, digo que a la hora de redimensionar la pantalla va a haber una diferencia si ponemos el botón 2 a la izquierda o a la derecha, porque a la hora de redimensionarla se van a separar los botones. Si estuvieran los dos a la izquierda, quedan juntitos. Exacto, exacto. Gracias, Nahuel. Está bueno eso de que usen
el micrófono. Después me van a contestar quiénes tienen micrófono y quiénes tienen cámara. La otra vuelta lo hice cuando hicimos la clase extra y para mi sorpresa fueron muy pocos los que tenían micrófono y cámara, ¿no? Así que antes de irnos, en una pequeña encuestita me van a decir si tienen micrófono y cámara o no tienen ninguno o uno sí y otro no. Bueno, el gestor de geometría grid lo vimos en uno de los primeros ejemplos, divide la pantalla en filas y columnas. Entonces, la primera fila y columna, la fila 0 columna 1, fila 0 columna 2, fila 0 columna 3 y así subsigue. Esto es un pequeño ejemplo de este programita que está acá, de una ventana, que lo único que hace es ubicar, hace un for R de 0 a 5 y un for C de 0 a 5, y lo único que hace es ubicar en la ventana un entry y ponerle como texto el valor de las coordenadas. Es esto que está acá, ¿no? Crea el entry y lo crea en la ventana de ancho 10, espacios entre los distintos elementos con 5, y le pone que la fila y la columna las toma de las variables que están en el for. Entonces, después inserta el texto con formato del número de fila y columna. Eso es lo que hace. Entonces es para mostrar, en definitiva. Siempre van a ser row 0, column 0, row 0, column 1, y podríamos darle colores a cada una de las columnas, que es este otro ejemplo que tenemos acá. Entonces, en definitiva, la geometría grid maneja una grilla de fila y columna. Cada widget que ustedes pongan, le van a tener que decir en qué fila y qué columna lo quieren. Acá estaba, ¿ven? Norte, sur, oeste. Tenías razón, Nahuel, por algún lugar dijiste. El este está a derecha y el oeste está a izquierda. Norte, sur, ven, esto era lo que les decía hace rato del norte-sur en este-oeste, noroeste, noreste, suroeste y sureste. Bueno, la geometría grid, entonces, vamos a ubicar el mismo ejemplo de los labels, nada más que ahora con geometría web. Siempre me guío porque Chile está al oeste, yo por la cordillera. Está más cerca, Nahuel. Bien, esta geometría, hacemos exactamente lo mismo, creamos los 1, 2, 3, 4, 5 eran. 2, 4, 5. Los labels con sus colores para distinguir en qué lugar los voy poniendo. Otra vez usamos la opción de crear un diccionario para la ubicación para los atributos, las propiedades, y los voy poniendo columna 0, fila 0, columna 0, al level A, fila 1, columna 0, al label B, ¿sí? Fila 0, fila 1, columna 0, por eso están uno abajo del otro. Luego el C está en la fila 0, columna 1, fila 0, columna 1, y la ocupa entera. Respecto de estos dos, tiene un expander, ahí están, column expand, ¿ven? Eso es otra de las cosas que podemos hacer, que los labels ocupen más de una columna o que ocupen más de una fila. Se lo damos con row span y con column span. Esto tiene mucho que ver también cuando hagan grillas en las páginas web, también tienen column span y demás, ¿no? O sea que esto es muy parecido a lo que es manejo web en ese sentido. El level D lo teníamos en la columna 0, perdón, fila 0, columna 2, es este.
y le decimos que ocupe 2 filas. Lo mismo que el label C. Y el E es el último que ocupa las 3 columnas que le estamos diciendo ahí con columna. La propiedad sticky indica a qué borde se alinea el widget expresado en las direcciones cardinales. Estas son las direcciones cardinales que le podemos decir que ocupe todo, que se alinee a todos los puntos cardinales o que se alinee a un punto cardinal o a 2 puntos cardinales. Bueno, acá creo que lo tenemos alineado a norte, sur, oeste, este, o sea, a los 4 puntos cardinales. Por lo tanto, ocupa se alinea a todo el espacio que le queda de la columna. Estas anclas de dirección aplican cuando el widget tiene un tamaño inferior al del contenedor, entonces el widget se une al contenedor según el punto cardinal especificado. Si yo le digo a norte y es más chico que el contenedor, se pega hacia el borde superior y deja todo el espacio abajo. Si le digo sur, sería lo mismo que button en una geometría pack. Llevarlo al fondo y que deje todo el espacio que tenga disponible si el widget es más chico que el contenedor. A eso se refiere esta parte de acá. ¿Me siguen? Vamos a hacer un recreo, me parece, porque por ahí estoy medio entusiasmado yo dando. Vemos esto y hacemos un recreo, así de paso no ocupa tanto espacio y se puede generar más rápido la clase en el Big Button. Bueno, el mismo ejemplo, yo les dije iba a hacer uso y abuso del ejemplo de usuario contraseña, pero ahora con geometría grid. Esto iría a la fila 0, columna 0, el label de usuario, el entry iría a la fila 0, columna 1, el contraseña iría a la fila 1, columna 0, el entry para la contraseña iría a la fila 1, columna 1, y los botones irían a la, esto sería fila 0, 1, 2, y a ver dónde los ponemos, a ver si está bien, botón, claro, columna 1 y columna 2 de la fila 4. En la 1 y en la 2. Este va a ir en la 1 y este va a ir en la 2. Estos seguramente tienen column span, por lo que ocupan más de una columna. Si no tuvieran column span, se verían mucho más chiquitos. Se verían por acá, más o menos, donde esté el tamaño de la columna, porque fíjense que cancelar está en la columna 3. 0, 1, claro. Es la tercera columna, 0, 1, 2. O sea, este cancelar está en una columna. Si esto no tuviera column span, se verían cortaditos. Bueno, veamos a ver cómo hacemos esto. Básicamente, la definición de las etiquetas y las variables ya la hemos visto en el primer ejemplo. Lo único que tenemos que ir es saber cómo los ponemos en la pantalla. Y la forma de ponerlos en la pantalla, bueno, ha creado un marco, a diferencia del de recién. O sea que por ahí debe haber un frame que se ancla a la ventana, que tiene un borde 2 y que está, Junken era metido, Riser está por arriba, o sea que este frame está por encima de la ventana, se ve un poquito salido hacia afuera. Y el espacio entre las cosas es 10. O sea, se separa 10 de acá, y va a haber 10 ahí y 10 ahí, píxeles. Bien, veamos a ver cómo se ubican las cosas usando grilla, acá. El texto, botón, no hay ninguna otra cosa previa, no. Empiezan acá. El texto 1, que vendría a ser el entry, lo hemos puesto en el marco en la columna 0 y fila 0. Y el label de usuario, columna 0, fila 0, es esto. El entry va a la columna 1, fila 0. La contraseña, el label que dice contraseña,
va en la columna 0 fila 1 y así siguiendo, ¿no? Y bueno, con los column span para que hay un separador ahí que no lo estaría viendo, ¿no? Un separador ahí que no lo veo en la pantalla. A lo mejor no está vinculado o algo así. Yo no lo veo, no sé ustedes. Y luego ejecuta el programa, que lo que hace es nuevamente validar, cuando hagamos aceptar, valida la contraseña. Creo que es una de las geometrías más fáciles de armar, pero bueno, uno puede decidir usar la que quiera, ¿no? Acá dice que el más fácil es place. Yo creo que elegiría siempre saber en dónde estoy poniendo las cosas. Es el más fácil de utilizar, dice geometría place, y dijimos que íbamos a hacer una pausita. Hacemos una pausita de unos 10 minutitos, ¿les parece? Seguimos entonces. Había quedado acá en la geometría place, que para mí no es tan fácil de usar, pero los libros dicen que es la más fácil. Este gestor, a ver, Nahuel, estás escribiendo algo. Para mí es la peor. Porque se basa en el posicionamiento absoluto, es decir, darle el lugar en el que uno quiere que se vean las cosas. Aunque el trabajo para calcular la posición es un poquito laborioso, ¿no? Se sabe que una ventana tiene una anchura y una altura determinadas, normalmente medida en píxeles. Este método para colocar un widget simplemente tiene que elegir la coordenada XY de la ubicación expresada en píxeles. Es decir, nosotros vamos a tener que empezar a calcular en qué posición queremos que vayan las cosas. La posición 00 es la de la esquina superior, es decir, esto que estoy marcando acá, de la ventana. Con el gestor de tamaño y la posición de un widget no cambiará al modificar las dimensiones de la ventana. Con este gestor, ¿no? Otra vez hacemos lo mismo de mostrar varios labels con colores y vamos a ir a la parte donde los ubica. El label A lo ubica en la posición 00, ¿será? Con un tamaño relativo, eso está explicado acá, del 25% de su padre, que en este caso es la misma ventana. Luego tenemos el label B en otra posición que ocupa el 0,5 del tamaño de la ventana y van poniéndolo en las ubicaciones que van. Hay algunas cosas ahí que no veo bien. Dice bien. Es decir, lo están manejando con un porcentaje y en las posiciones en que va queriendo ubicarlo. Por ejemplo, el label E lo pone en la posición 200-200 con X e Y. Y bueno, es la forma de alinearse respecto de su contenedor a partir de las coordenadas estas norte, sur, este, oeste. Y estos rel, que vuelvo a repetir, significa que son el 25%, ese 0,25, el 25% de todo el tamaño de la ventana. Es un trabajo laborioso, dice ser el más fácil, y Nahuel comparte conmigo que no es lo mejor. Para mí, yo usaría grid. Me parece que es lo más fácil. Y se asemeja mucho al manejo de las grillas en la web. Otra vez, ahora el mismo control de acceso, que lo hemos programado ahora con la geometría place. Entonces vamos a tener los mismos atributos, ventana, clave y usuario, las mismas variables, usuario y clave, y ahora vemos cómo lo ubica en la ventana. El separador ahora sí se ve clarito, el separador. Me debo haber olvidado de ponerlo en en el otro ejemplo. Y acá los carteles de acceso permitido
o error. Recién hacíamos un print, ahora están puestos en un label oculto en la misma ventana. A ver dónde están, acá están. Fíjense, la etiqueta de usuario la vamos a ubicar en X igual 30 e igual 40. La etiqueta de contraseña la vamos a ubicar en 3080. La etiqueta debe ser esta, de el texto de acceso permitido o no permitido, lo vamos a ubicar en 150, 120. Y ahora ubica los entry en 150, 42 y 150, 82. O sea que hay que hacer todo un cálculo para que esto no se superponga. Repito, según los libros es lo más fácil, para mí no es tan fácil. Fíjense, acá aparece algo que no estaba en los otros, que cuando presionamos el botón 1. El botón 1 es el botón derecho del mouse y ejecuta un método que es borrar mensaje. Hay dos formas de vincular comandos. Por ejemplo, por acá debe estar el comando. Cuando le damos al botón aceptar, acá está ejecutando un método. Y esta forma, que se llama bind, también cuando en la contraseña presionemos el botón 1, se borra el mensaje. Es decir, cuando hacemos clic acá, borra este mensaje que tenemos acá. Es otra forma de vincular una acción, un evento, con un método. ¿Qué hace cuando pasa eso? El mensaje se muestra cuando hacemos clic, a ver, ctext1, ctext2, es el ctext2, perfecto. El mensaje se muestra cuando ponemos la contraseña correcta, que es tkinter, va a decir acceso permitido acá, o cuando nos equivocamos, aparecerá acceso denegado, uno con la letra en azul y el otro, como es un mensaje de error, también podemos cambiarle y le ponemos color rojo. El método borrar mensaje borra clave y borra el propio mensaje, ¿no? Este método que hemos vinculado al botón del mouse, el botón 1, que cuando estemos posicionados en este texto y presionemos con el botón, se borran ese mensaje y se borra, dijimos, la etiqueta 3 no, perdón, acá abajo. La clave se limpia y se limpia el mensaje, porque no. Nos interesa hacer eso cuando hemos vinculado una acción del mouse a ese método. Entonces tenemos dos formas. Una que es esta, dándole los comandos, y otra a través de la función bind sobre uno de las entradas. En este caso, sobre esta entrada se ha vinculado el botón del mouse con un método que es borrar mensaje. Ahí lo aclaramos. El método bind asocia el evento hacer clic con el botón izquierdo, el botón principal del ratón, en la caja de entrada de la contraseña. El botón 1 indica que es el botón izquierdo del mouse, el botón principal. Y lo que hace es borrar mensaje. ¿Está? Otros ejemplos de acciones que se pueden ejecutar es el double button 1, el button release, liberar el botón 1, el enter, el liberar, el enfoque, al entrar el enfoque, al salir el enfoque, el return, el shift up, key F10, por dar un ejemplo, key space, o sea, todo el teclado lo pueden manejar a través de vinculaciones de una tecla de mouse o una tecla en particular del teclado con alguna
función que ustedes escriben. Bien, vamos a dar hasta las 6 porque tenemos un webinar con la profesora Marita enseguida, así que hasta las 6 lo hacemos continuado y los dejamos en paz por hoy y continuamos el lunes. Los gestores de geometría vistos se utilizan para diseñar las ventanas de una aplicación. En TK Inter existen dos tipos de ventanas, ventana de aplicación y lo que se denominan ventanas de diálogo, ¿sí? O cuadros de diálogo en otros lenguajes. En el siguiente ejemplo se muestra una ventana de aplicación con un botón abrir que lo único que va a ir haciendo es abriendo distintas ventanas. Las ventanas hijas que se vayan generando se sitúan siempre en primer superior. ¿Qué habré querido escribir ahí respecto de las creadas con anterioridad? O sea que se van superponiendo a eso. Si se abren varias ventanas se podrá interactuar sin problema con todas ellas, cambiar sus posiciones, cerrarlas, etc. En este caso, para crear una ventana de aplicación como las hijas, se utiliza el gestor de geometría PAC, con algunas diferencias en el código. La ventana de aplicación se definirá como ventana TK y la de diálogo con top level. Es decir, esta sería la ventana principal que se va a abrir cuando se ejecuta el loop. Y cuando le demos al botón abrir, se van a ejecutar varias veces los diálogos para abrir cada una de las ventanas. El método waitWindow hace que se atiendan los eventos locales de la ventana de diálogo mientras se espera a ser cerrada. Eso es lo que hace entonces cuando en la ventana se haga un waitWindow y se le dé como parámetro un diálogo creado con top level. Ahora lo vemos al ejemplo. Lo que hacemos entonces es una ventana. Este va a indicar, va a ser una variable de clase que va a indicar la cantidad de ventanas abiertas y la posición se va a ir seguramente incrementando para mostrarla de esta forma, que no se superpongan todas. La última abierta es la que está por encima de todas las demás. Esto tenía que ver, acá aparece 300 por 200 y este 500, no me acuerdo en estos momentos. Ya después, seguro que la única neurona que está dando vuelta en mi cabeza, después le va a caer que era esto. Ya me voy a acordar. Fíjense, alguien hace rato dijo que si las ventanas se podían expandir o darle al botoncito de resizable, como dice ahí. No sé cómo ponerlo en castellano eso. Es este botón que ven que está en esta ventana, está bloqueado. Dándole esta, a ver, Nahuel, creo que vas a decir. Esta propiedad resizable 00, le decimos que esta ventana no se puede expandir, no se va a poder maximizar. Ahí está. Redimensionable, muy bien. Es decir, la ventana ni sus hijas son redimensionables, fíjense. ¿Ah? Eso se ve ahí porque está grisadito el botoncito. No se cortó, Nahuel. ¿Qué pasó? ¿Estás, Nahuel? Ah, ok. Bueno, entonces tenemos una ventana de aplicación que tiene su gestor PAC para ubicar el botón abrir. Lo ubica en las posiciones pad X y pad Y 20 desde el fondo, desde la parte inferior hacia arriba. Y lo único que hace es un main loop. ¿Está? O sea, es decir, se queda esperando cosas. Donde tenemos el abrir, decimos que ejecutamos o lo vinculamos cada vez que hagan clic al abrir con la función abrir. Y lo que hace abrir era crear los cuadros de diálogo, estos que vemos acá. Los crea, en vez de con TK, los crea con top level, crea una ventana
Esto está haciendo uso de la variable de clase ventana para que acá aparezcan 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Se entiende? Y la posición la va a correr de a 50 lugares para que no se superpongan unas con otras. Eso es lo que está haciendo acá. El tamaño. Esto era tamaño. Acá está. La posición en X y la posición en Y. Esto es, el tamaño de la ventana es 300 por 200 y esto dice en qué píxel de todo el monitor se va a posicionar, en qué píxel, en qué fila y en qué columna, o en qué columna y en qué fila. Eso es lo que dicen estos dos extras que tenemos acá, que acá está clarito, ¿ven? Dice tamaño y posición. 200, 100, 200 por 100 es el tamaño de cada una de estas ventanitas. Y la aplicación, la posición en X, posición en Y, perdón, posición XY dice, se le sumó 50, estaba en 0 la variable de clase, o sea que va a ser la 50, y le da 50, 50, 50, 50, después 100, 100, después 150, 150. El diálogo tiene su geometría con tamaño y posición, lo mismo que tenía en la ventana principal su geometría. Esto le dice con este string el tamaño en píxeles y la posición en la que va a ir apareciendo. Tampoco es redimensionable y el diálogo muestra en el título lo que dice Dialog Info, es decir, información propia de la ventana, algo interno de Python cuando las crea. Le muestra el título y le agrega al cuadro de diálogo el botón cerrar, que lo único que hace es ejecutar el comando dialog destroy. Entonces cada vez que ustedes presionen cerrar, se van a ir cerrando estos cuadritos de diálogo. Entonces, tengo una ventana con múltiples diálogos. Cada vez que presione abrir, va a ir generando un cuadro de diálogo en las posiciones y en el tamaño que lo va obteniendo. Algunas cosas las saca de la variable de clase, como el tamaño, y el nombre de la ventana, ese numerito que vemos ahí adelante de cada una de ellas. ¿Está? Lo que hace entonces después, la última sentencia, es lo que decía la diapositiva anterior. El método waitWindow hace que se atiendan a los eventos locales de la ventana de diálogo mientras se esperan a ser cerrada. Eso es lo último que hace. Es decir, espera a los eventos que ocurran dentro de ella antes de ser cerrada. ¿Vamos? Bien. Aquí hay de nuevo, y si no dejamos acá. Bien. Las ventanas hijas del ejemplo anterior son no modales, porque mientras existen es posible interactuar libremente con ellas. ¿Qué quiere decir? Que yo podría tomar a una ventana y correrla a otra posición, podría correr la última, ponerla a la derecha, trabajar sobre la segunda, correrla y moverme todas las ventanas e ir interactuando con cada una de ellas. Es decir, que esas son no modales. Hay ventanas que se denominan modales, que lo que hacen es bloquear la aplicación y hasta que no se cierre esa ventana de diálogo, no se puede interactuar con las otras. El método grabset se utiliza para crear ventanas modales y el método transient se emplea para convertir la ventana de diálogo en una ventana transitoria, haciendo que se oculte cuando la ventana de aplicación sea minimizada. A ver el ejemplo, sería lo mismo del anterior, nada más que ahora las ventanas van a ser creadas contra 100 y recibe como parámetro la ventana principal. ¿Qué significa eso? Que si yo no cierro esto no puedo volver acá. ¿Sí? Convierte la ventana self diálogo en transitoria con respecto a la maestra. Lo único que podría hacerse con la maestra es cerrarla. Y se va a cerrar esta, pero donde la maximicemos va a volver a aparecer las dos juntas. El método grabset asegura que no haya eventos de ratón o teclado que se envíen a otra ventana a diferente de self diálogo. Es decir,
Todo lo que ocurre va a tener que ocurrir en esta, salvo que se minimice y se minimizan las dos. Esos métodos están acá. El trascend, que vincula al diálogo con la ventana principal, y el grabset, que se ejecuta sobre el diálogo. Y la ventana principal se vincula o espera al cuadro de diálogo a través de wait window, para que atienda a todos los eventos que ocurran dentro de esta ventana. ¿Se entiende la diferencia entre modal y no modal? Esto que veíamos en la diapositiva anterior. No modal son las creadas sin trascend ni grabset. Es decir, cada vez que nosotros hagamos, a ver, volvemos acá, cada vez que creamos una ventana de diálogo de esta forma, que la teníamos acá, top level, estamos abriendo ventanas, pero estas ventanas tienen funcionamiento independiente. Puedo tomar la ventana 3, correrla a un costado y trabajar sobre la 2. Correrla a un costado y trabajar sobre la 1. Minimizar, maximizar estas sin que le ocurra nada a estas. En cambio, cuando es modal, se bloquean. Tengo que cerrar esto para que vuelva el control acá. La única acción sobre esta, a través del grabset, es que se minimice esta para que se minimice esta otra. ¿Está? Pero si yo no cierro esta, nunca voy a tener acceso a las cosas que tenga en esta otra. Puedo abrir muchas modales, y siempre la activa va a ser la última, y hasta que no se cierre esa no se puede trabajar con las otras. ¿Se entendió? A ver en qué vamos a quedar. Bueno, acá esto es lo último que les doy hoy día. Es respecto a las variables. Ya estuvimos usando variables de control que necesitamos para guardar valores, para que nos devuelvan el contenido de una entry. Ya lo habíamos visto cuando decíamos los string bar para, por ejemplo, el usuario y la contraseña. Tengo el int bar para valores enteros, tengo el double, yo decía decimal, double bar para un flotante, el boolean bar para un booleano, y por ejemplo, esto dice un string bar que le dio un valor, se le puede dar un valor, recarga sube, le puse, ¿qué sigue? A ver. ¿Qué sigue? El método set es para darles valor y el método get es para obtener el valor. Trace se emplea para detectar cuando una variable es leída, cambia el valor o es borrada. Y el widget trace tipo función dice, el primer argumento establece el tipo de acceso. Si es de lectura o si es de escritura. Y si se puede borrar o no una variable. El segundo argumento indica la función que será llamada cuando se produzca el suceso. Es decir, sobre las variables nosotros hemos estado usando sin indicar si son de lectura o escritura. También se les puede dar de que sean de lectura, ¿sí? Y de escritura. Por ejemplo, una variable se le puede poner la propiedad trace, W para que sea de escritura, R solamente para lectura. ¿Y qué hace cuando cambia los valores? Estoy diciendo una cosa que no es. Cuando cambia el valor porque alguien escribe o que cambie el valor porque alguien lee la variable, se ejecutan estos dos métodos. A ver qué sigue. Dice cuando se construye, sí, esto también la vamos a dar porque tiene que ver con lo que hemos estado haciendo. Cuando se construye una ventana con varios widgets, se pueden seguir distintas estrategias para validar los datos que se introducen. Una opción podría ser validar la información y realizar cálculos después de que se introduzca, por ejemplo, el valor cuando se presiona un botón. Esto es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Cuando leíamos usuario y contraseña, presionábamos entrar. Cuando daba el valor de las pulgadas, pulsaba calcular.
Otra posibilidad podría ser haciendo uso del método trace de la función command para validar y calcular la información en el momento en que el widget y su variable asociada cambien de valor. Esto es lo que yo les decía del cálculo de las pulgadas. A medida que vayan ingresando datos, que se vaya mostrando en el label el valor que va calculando. Entonces, el botón calcular se asocia al comando de las pulgadas, ¿ven? Es decir, esto era lo que teníamos nosotros. El ejemplo de una validación posterior con la introducción de datos ya se vio en el programa de cálculo de pulgadas. El botón se le asocia a la propiedad comando que quiero que haga. Y el que quiero que haga era el que hacía el cálculo de, tomaba del entry con el get cuánto habíamos puesto en el widget entry de la variable que tenía asociada, y luego en centímetros, que era un label oculto, poníamos el valor de 2,54 por el valor que hubiéramos ingresado. Esto sería la forma en que hemos venido trabajando hasta ahora, asociando un botón con una función. Ahora, a ese mismo ejemplo, que yo les dije que están subidos los dos, fíjense cómo lo vamos a vincular. A ver dónde está. Pulgadas, debe ser el de pulgadas. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Que yo lo encuentre. Acá. Pulgadas entry, que vendría a ser este elemento de acá. Tiene un trace de cada vez que alguien escribe, se invoca la función calcular. ¿Se ve la diferencia? Antes teníamos un botón acá, calcular. Ahora, cada vez que alguien escribe algo, se invoca el botón al método calcular. Porque dice W con trace, le hemos puesto a la propiedad de escritura qué función es la que queremos que ejecute. Entonces, esa función calcular, o ese método calcular, lo que va a hacer es, cada vez que hay una pulsación, cada vez que alguien escribe sobre el entry, que se vaya mostrando el valor del cálculo de la cantidad de centímetros que representan esas pulgadas. ¿Ven la diferencia entre los dos? Ahí está, sí. Franco dice que sí. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. He pensado mejor lo de darles ahora que me digan si tienen micrófono o no, les voy a hacer un Google Form para que contesten. En este fin de semana me voy a dedicar a ponerme al día, porque estuve armando esto y tuve 2 días de reunión de consejo directivo, martes a la tarde, toda la tarde, y miércoles otra vez a la tarde, toda la tarde, y no pude ponerme a corregirles a los que han ido subiendo en estos días los ejercicios de la unidad anterior. Así que prometo ponerme al día este fin de semana. Seguimos el lunes desde la diapositiva 36. Espero que pasen un lindo fin de semana. Ahora se puede ir a visitar a la familia, a los amigos, no, perdón, a la familia, nada más. No vayan a decir que yo dije que se puede visitar a los amigos. Que tengan buen fin de semana, que descansen, pónganle pilas a esto. Están subidos todos los ejemplos. El lunes a las 16 seguimos.